trayendo un rema wow, poderoso, tras bastidores. Ahí le presento a mis compañeros, a mis colegas. Estamos aquí nuevamente como cada martes, trayéndote un tema interesante, porque todos son interesantes. Yes. Este tema sé que va a impactar a muchos, a estas personas que muchas veces no se sienten usados en las cosas de Dios o no se sienten útil por ciertas razones, por causa de poco protagonismo y entre otras cosas. Pero hoy te vas a dar cuenta de la importancia de lo que eres tú en las cosas de Dios. Sí. El tema de hoy a desarrollar es tras bastidores, un tema bien importante, muy jocoso, bien revelador, bien importante para ti que estás dentro de la obra de Dios y crees que no eres importante. En esta noche venimos a revelarte, a mover el velo para que entiendas de que ciertamente eres importante dentro de la obra del Eterno. ¿Qué dice nuestra colega y hermana y amiga Yarabis? Sí, amigos que me escuchan, ustedes son muy importantes en la cosa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hemos tomado un tiempo para poder traerle, para poder darle una palabra, para que ustedes se sientan alimentados con esta reflexión, con esta palabra que venimos tras bastidores. Mi colega Bayo, no sé qué quiere decirle, se lo presento para que me salude. Bueno, Alberto Caraballo para ustedes, conocido como Bayo, y les digo la verdad, este tema es interesante y se lo digo por personalmente por mí y también por muchas personas que sé que a veces se sienten como que no lo toman en cuenta. Yes. Pero tengan algo siempre en mente. Yes. Cuando tú no eres, por decir, de los que están adelante, Yes. y eres de los que están tras batidores, tú llevas un trabajo muy importante. Yes. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo que tú elaboras detrás, que no es visto, muchas cosas se logran y se llevan a cabo. Así y es. eso es algo que es importante que lo entiendas. Así es. El trabajo tras bastidores es uno de los trabajos de mayor peso, de mayor esfuerzo. Yes. Tal vez no muy reconocido, no muy visto, Yes. pero gracias a ese tipo de trabajo, muchas cosas se logran. Sí. Arrancamos la lectura bíblica de la noche con el tema de hoy, tras bastidores. Nos apoyamos en el libro de Éxodo capítulo 31. Es allí el epicentro, es allí donde nace este tema, tras bastidores. Dice la Biblia que Dios le habló a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betsael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que inventen diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedra, para engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Oliá, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que han mandado. Aquí en este relato bíblico es donde nace el título, el tema, tras bastidores. Es una orden divina, es una orden de Dios hacia Moisés. Ese es el flujo, Dios hablando con Moisés. Hey, colega, una de las cosas que me llama la atención es que cuando este pueblo que está en el desierto vivía en Egipto, el rey de Egipto, el faraón, decía: este pueblo es holgazán. Pero ahora en el desierto estamos viendo las habilidades que tiene este pueblo. Según el faraón, este pueblo era holgazán y era un pueblo revolucionario. Pero ahora en el desierto vemos de que es un pueblo con muchas habilidades, mucho talento, saben realizar muchas cosas, son gente artista. ¿Qué opina en cuanto a esto, Alberto? Bueno, este tema a mí en lo personal me encantó.
Yes. Y le voy a decir por qué me encantó. Este su servidor que está aquí es un artista. Yes. Y entonces yo me identifiqué, quedé identificado inmediatamente con este tema por una simple razón. Yes. Al fin y al cabo, así como en este pequeño pasaje que hemos usado, esta pequeña lectura para entrar en este tema tras batidores, la Biblia recalca que Dios lo dotó a ellos de sabiduría, de arte, o sea, Dios lo dotó. Entonces es lo mismo que ha pasado conmigo. Yo soy un artista y lo que yo tengo, eso me lo dio Dios. ¡Ay! Entonces, dentro de todo este tema, de una vez me identifico. De una vez. ¿Por qué? Los artistas, dentro o en la mano de Dios, Dios lo usa de una manera increíble. Muchas veces, trabatidores, o sea, de manera que de repente no te va a llevar mucho mérito. Pero lo importante de esto es saber algo. Públicamente no te vas a llevar un mérito para que la gente te aplauda, la gente te vea, exacto. Pero más allá de esto, Dios sí te va a recompensar, claro que por sí, todo el trabajo pesado que tú has hecho detrás. O sea, donde nadie te ve, allá en la sombra. Yes. Dios recompensa ese tipo de trabajo. Yes. Colega, trabatidor es mucho mejor. Así es. Mira, si hay algo que me gusta es estar tras batidores, porque allí donde tú puedes ver que el Señor se manifiesta. Yes. Cuando tú trabajas para ser visto, eso no te lo da Dios, eso te lo da el hombre, no te lo aprueba Dios. Pero cuando tú estás tras batidores, tú eres aprobado por Dios, tú eres sellado por Dios, tú eres firmado por Dios. Yes. Hey, no te despegues de la pantalla, dale tata, comparte porque esto está buenísimo. Moisés se encuentra allá en el Sinaí, allá arriba, conversando con Dios. Moisés está conversando con Dios y Dios le está dando la instrucción de realizar un tabernáculo. Hacer la obra del tabernáculo, eso era una obra que requería de mucho esfuerzo, mucha habilidad, mucho talento. Así que mientras Moisés está hablando con Dios, un tema importante de adoración, porque el tabernáculo significa adoración, viene del hebreo mishkash, que significa morada. O sea, Dios estaba planeando con Moisés realizar una morada aquí en la tierra. O sea, Dios quería habitar entre su pueblo y Dios le está dando instrucción a Moisés: prepárame un tabernáculo aquí en la tierra. ¿Qué dice mi hermano Alberto Caraballo? Mira, te digo la verdad, cuando nos vamos un poco más atrás del capítulo 31, yes, cuando Dios le está dando estas descripciones a Moisés, Dios le está dando descripciones detalladamente, o sea, que inclusive el mínimo detalle, Dios le está diciendo que donde no lo hagan de esa forma, iban a morir. O todo aquel que lo copiara, iba a morir. Entonces, Dios le estaba dando algo a detalle, que muchas veces en la parte donde usted, amigo que me escucha, hermano que me escucha, así sea no conozcas a Dios, todo lo que tú vas a hacer para Dios, hazlo de la mejor manera. Mira, aquí podemos ver que en el libro de Éxodo, si bien Moisés es el personaje central, es el personaje central y Dios actúa como la fuerza. Y dice que principal tras batidores, guiando y dirigiendo los acontecimientos desde el principio hasta el final. Moisés es el instrumento de Dios, pero es la voluntad divina. Y podemos ver en todos los aspectos del Éxodo, Dios se revela a Moisés y lo llama a liberar a su pueblo. Y lo asiste en cada paso del camino. Las plagas, el cruce del Mar Rojo y el establecimiento del pacto. O sea, lo que tú nos estás diciendo en esta noche a través de esto es de que detrás de todo el acontecimiento en Egipto, en el libro del Éxodo, o sea que Dios está detrás de bastidores. Pero Dios tiene está a Moisés, de todo esto. lo tiene como el protagonista. Así pero es. mira, el mismo Dios está tras batidores. Como el padre, como el patrón, como el patriarca, que está detrás. Pero él está homenajeando a Moisés. Él está dando el lugar a Moisés. A Moisés. Fue el que Dios llamó para
tal misión de libertar a un pueblo que por Y ahí mucho podemos tiempo- ver la humildad de Dios. Así es. Por eso que Dios nos está mandando a nosotros a ser humildes como Él y manso. ¡Ey! Porque Él fue un hombre que Él podía ser, Él podía ser protagonista, Él. Pero Él dijo, no, yo voy a promover A mi siervo a mi Moisés. siervo en su humildad. Por eso que Él siempre sigue siendo Dios. Ahora, retornando al tema de el éxodo del tabernáculo. El tabernáculo era la morada de Dios. Ahí es donde la presencia de Dios bajaba. Ese era el centro del culto de adoración de los hebreos por 4 siglos. Ese era conocido como el tabernáculo de reunión. De acuerdo con el sistema teocrático de Dios, Dios era el supremo gobernante de Israel. Pero en ese lugar santísimo aparecía la presencia de Dios de forma visible en la gloria, símbolo de la presencia divina. Esa gloria la conocemos como la Shekinah. Ese tabernáculo que es el Mishkan es la residencia de la gloria de Dios. Ahora, ese resplandor visible flotaba sobre el propiciatorio del arca entre 2 querubines, simbolizando el deseo de Dios de morar entre su pueblo. O sea, la idea del tabernáculo fue la idea de quién, Alberto. Bueno, la idea realmente era la idea del propio Dios. Así es. Porque Dios realmente aquí se quiere manifestar a su pueblo de Ay. una manera, o sea, que el pueblo pudiera sentir el calor de Dios cerca. Repítele eso a la Realmente audiencia. esa era la intención de Dios, revelarse. que su pueblo lo tuviera cerca. Así como a veces cuando tú Cara tienes a tu a cara. esposa, a tu amada ahí, Face esa to era la face. intención de Dios realmente. Face to face. Tener a su pueblo cerca. Pero dentro de todo esto, me llamó mucho la atención el punto que tocó mi hermana aquí. Que el propio Dios tiene un comportamiento tan humilde que Él se mantiene tras Bastidores. Poderoso. a Ama. Moisés adelante. Poderoso. O sea, porque realmente cuando tú te lees todo el Éxodo, aquí se habla más es de Moisés. Yes. Ok, Moisés sí. esto, Moisés lo otro. Sí se habla de Dios, pero Dios tiene a Moisés como frente. punta de lanza. Ujú. Y esto es lo interesante. Y amados, o los que me están escuchando, no se sientan mal cuando ustedes estén tras bastidores. Es más, Yes. siéntase privilegiado. ¿Y saben por qué? Ahora me está bajando aquí Los remas, los una remas. revelación. Ay, Wow, los poderoso. Y WhatsApp. esto es algo bastante interesante. Yes. Bíblicamente tenemos entendido una frase: mayor es el que sirve. Y el que más sirve siempre sirve como detrás. Detrás. Así es. Detrás. Tras bastidores. No se lleva tanto Los méritos. renombre ni tanto mérito. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, haz la obra de Dios. Así es. Ey, así sea donde no tienes mérito, hazlo, Yes. porque Dios te va a recompensar. Mira, y en el monte Sinaí dice que son todos los resultados de la intervención de Dios. Y además, personajes como Aarón, el hermano de Moisés, y la tía del faraón también juegan roles significativos, aunque a menudo influenciado o guiado por la voluntad divina. Yes. Y dice que, para resumir, mientras Moisés es el protagonista principal, el libro de Éxodo presenta a Dios como el actor principal Así es. y controlador de los eventos, con Moisés como su instrumento y los demás personajes desempeñados roles secundarios, pero importantes bajo su dirección. Es que el Señor, Él es el que está detrás de toda la historia humana. Él es el creador, Él es el todopoderoso. Mira, cuando tú estás atravesando una situación, quizás tú ni sabes qué va a pasar en una hora o qué va a pasar mañana, pero Dios está en control y Él es el protagonista, el autor. Él sabe todo, así como en el libro del Éxodo. Moisés, ok, era el hombre que Dios estaba usando aquí en la tierra, pero Dios era el que estaba monitoreando Sí. todo, era el autor Tras bastidor. principal, Tras tras bastidores. Y todo, y lo que, como tú dices, que Dios era el autor tras bastidores, porque ahí Él le habló a Moisés y él lo dirigió.
¿Cómo? En cada paso del camino, en las plagas, el cruce del Mar Rojo y los establecimientos del pacto. Okay. O sea, él hasta lo último estuvo allí. Trabatidores, lo que ocurre detrás del escenario, nuestro hermano Caraballo. Es que este es un tema que le digo la verdad. Este tema me Muy abierto. pone contento porque es un tema amplio. Muy Que tiene abierto. mucho contenido porque Sí. Mucho de Dios. si leemos toda la escritura, siempre hay personas que están detrás. Así Personas que son los que permiten que otros puedan llegar a lograr el objetivo. Así es. Y miren que muy interesante que esto pasa también con José, aquel que fue gobernador de Egipto. Yes. Cuando él se encontraba en la cárcel, que mandaron a la cárcel a los dos jefes de los coperos y al jefe de los panaderos. Inclusive, cuando él le revela o le da la interpretación de los sueños a estos dos, que se cumplieron tal cual y como José lo dice, el copero, cuando aún sale y retoma su puesto, se olvida de José. Y José le toca quedarse en la prisión por 2 años más. Yes. Pero pasa que Dios es tan increíble que entonces le permite un sueño a aquel faraón. Y entonces, ¿qué pasa? El copero se acordó. Sí. Y entonces Wow. este copero, este jefe de los coperos pasa a ser un personaje también trabatidores para que José pudiera llegar a ser el gobernador de Egipto, pudiera llegar a cumplir lo que Dios realmente le había dado años atrás, que él iba a llegar a ser lo que se cumplió. Yes. O sea que a lo largo de todas las escrituras nos encontramos con este tipo de personas Sí. que trabajan detrás. Sí, es que somos un cuerpo. Mardoqueo Somos también un fue cuerpo. trabatidores. Somos- Porque él impulsó a Esther a que fuera donde el rey. Así es. Estaba tras batidores. Mira, aquí yo tengo una imagen en mi Biblia. Esta es la vestidura del sacerdote. Aarón gozaba ya del producto terminado, ya hecho. Pero esa vestidura la hicieron los sastres. Y no se hablan de los sastres. Ah, ya, No revelación. se habla wow. de los sastres. Wow. Y Alberto. algo bien interesante. En cierto sentido, aquí, en el punto que Hablan de la tenemos como vestidura, porque no base, quién la hizo. que es Éxodo 31, donde Dios realmente hace el llamamiento a Bezalel y a Aholiab. Aholiab realmente se encargaba de tejer. O sea, que él realmente era uno de los que confeccionaban este tipo de vestiduras. Yes. Al igual que Bezalel, pero Eliab era el ayudante, pero Yes. Bezalel era el encargado de hacer otro tipo de trabajo un poco más. Trabajaba en la madera, trabajaba en lo que era el metal, El en lo que oro. era, El exacto, o sea, Bezalel, el artista, y Aholiab era este tipo de personas lo llamamos hoy día, los que se dedican a tejer, a coser, artesanos. Artesano. Eso era lo que era realmente Aholiab, proveniente de la tribu de Dan. Así es. Pero este tema es un tema Amplio. Muy amplio Mire, y muy lleva mucha profundo. tela Mire. realmente. Tras batidores, no te Muchos hombres despegues de Dios ahí. fueron trabatidores. Tras batidores. Bien, vemos en el libro de, mira, en Éxodo, vamos a echar un poquito para atrás. En el 25 Dios le dice a Moisés, recoge una ofrenda. Ahí arrancamos, una ofrenda de todo lo que ellos habían traído de allá de Egipto. Habían traído pieles de cabra, pieles de vaca roja. Habían traído oro, plata, bronce, tela. Habían traído de todo. Ahora el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que dé ofrenda voluntaria, porque con lo que ellos habían traído, los recursos de Egipto que ellos trajeron era para la construcción del tabernáculo, porque lo que a mí me vuela el cerebro es que como en Egipto, que eran subestimados, el faraón los subestimaba, de que eran gente sediciosa, que eran gente holgazanes. Ahora en el desierto estamos viendo estas personas que, entre comillas, supuestamente no tenían habilidad, no tenían la capacidad. Los vemos en el desierto con toda la capacidad del mundo sirviendo al Altísimo. Poderoso. Te digo la verdad. Este tema, Poderoso. ahora que tocas este punto de que el faraón
hablando del último faraón antes que salieran, que lo veía como holgazana. Pero cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel entra a Egipto por primera vez en la temporada, en el tiempo de José, realmente la Biblia recalca de que el pueblo de Israel era un pueblo que realmente trabajaba, sabía Ganadero. trabajar la tierra, sabía trabajar la artesanía. Sí. O sea, es más, la Biblia recalca de que a los hermanos de José lo pusieron al frente del ganado y de todo esto. Entonces, dando a entender de que este último faraón, después de, simplemente era un mentiroso, por decirlo así, en otras palabras. Porque el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que trabaja. En el pueblo de Dios hay gente con habilidad. En el pueblo de Dios hay gente con la capacidad. En el pueblo de Dios hay gente útiles. Mira, quizás tú no estés al frente. Quizás este sea tu caso, que rara la vez te vean al frente en una congregación. Pero tienes la mejor posición. Tú siempre estás presente. Está en la mejor posición. Tú siempre estás Tras dispuesto. bastidores, la mejor posición. Aunque tras bastidores tú puedes servir. ¿Tú sabes cuánta gente Yo amo esa posición, se tras mantiene bastidores. tras bastidores sirviendo en la obra de Dios? Apoyando con alimento, apoyando con dinero, Oración. apoyando con oración, Y te ven como nada, pero tú Apoyando estás trabajando. con intercesión, apoyando con un sinnúmero de cosas, y usted no lo ve a ellos. Todo el mundo ve que la obra está andando, pero no están viendo a los que están detrás Pero de la obra. llega un tiempo, sirviendo al Señor. amor, que el mismo Dios empieza a sacar a flote. todo lo que ellos estaban Claro. haciendo en oculto. Por eso que Dios dice que todo lo que tú haces en los secretos, Él lo va a recompensar al público. Mira, no te pelees posiciones de frente. Así es. Porque para mí, no un Muy pago. importante. No es la posición. Pelea tras batidor, manéjate tras batidor, trabaja tras batidores, porque allí tú vas a ver a Dios obrar a tu favor. Muchas veces tras bastidores vemos que hay corazones que arden por servir. Hay corazones que arden por servir. Quizás tú no lo veas al frente, quizás él no predique, quizás él no hable en lengua, quizás él no profetice. Pero él está trabajando. Pero él es el tipo de persona que ahí a lo cortito le dice al hermano en un WhatsApp: no te detengas, Dios está contigo. Él quizá por WhatsApp le manda un mensaje diciéndole: eres especial para Dios. Pero nadie sabe, pero ese hermanito es el que está alentando al hermano de la fe. Es necesario. Y llega importante. un tiempo que cuando ese hermanito que alentó al otro esté en cualquier lugar, puede decir, haciendo algo en la cosa del Señor, pueda testificar de que tal hermano siempre estuvo chateándome. Hoy estoy aquí porque el hermano tal me dijo: no te detengas, no te desvíes. Por eso es necesario que tú trabajes tras batidores. Y hoy te venimos a enseñar eso. Tras batidores es mucho mejor que estar enfrente. A veces por ser visto no ganamos nada. Pero cuando estamos tras batidores, como fue Jesús, que exaltó, puso a Moisés como el protagonista. Pero él sigue siendo Dios. Así es. Mire, esta le voy a dar un pequeño, y esto va para los que son líderes y los que están al frente de diferentes tipos de proyectos, hablando en las cosas del Señor. Mira, si hay algo que a los líderes les toca entender, o más que todo muchas veces les pesa entender, es esto. Esta parte. Entender de que cuando tú eres líder, tú tienes que servir el triple o 4 veces más. Y esto es un tema que al fin y al cabo hoy es algo contradictorio. Hoy día, porque hoy solamente los líderes quieren mandar. Pero el trabajo de los líderes realmente es estar tras batidores, haciendo de que la cosa funcione sin llevarse tanto renombre. Méritos. Pero las cosas están funcionando. Y esto es duro. Pero es la cruda Y realidad oído, que vivimos. tenemos que también soltar el yo-yo, porque a veces también nosotros nos ponemos que... Muy importante. Fue bien en tal ministerio, porque yo fui. El yo-yo no es reino. Muy importante. El tercer yo-yo no es reino. Así Nosotros es. tenemos que aprender a ser humildes. Que mira, que la gente testifique como testificaron con Pablo. Que dice que ese no es que el perseguidor a Cristo. La misma, dice que él no tuvo ni que abrir su boca porque la misma gente Daban empezaron testimonio. a testificar por él.
Éxodo 38, el verso 25, dice, dirección de la obra. Toda obra necesita una dirección. Toda obra necesita un director. El director de la obra, pero en esta obra que se está hablando era de toda la ofrenda que se recogió. Wow. Había un director ahí. Ese se llama Itamar, el hijo de Aarón. Itamar se encargó de hacer inventario. Itamar era el encargado del inventario de la obra del tabernáculo. Toda la ofrenda. Que todo tuviera en regla. ¡Ay! En línea. Itamar, mire, Itamar se preocupó de que no hubiera robo. Ay, Dios mío. Hurto. Que no hubiera hurto, que no se perdiera nada. Tenía un inventario, un Que control. todo tuviera Toda en orden. obra necesita un orden. Toda obra necesita una dirección. Toda obra necesita un director. Por eso quizás tú no oigas por ahí de Itamar. No se hable de Itamar. Batidor. Pero Itamar trabajó tras batidores. ¡Ey! Eso. Inclusive, lo interesante de esto que muchas veces son personas que a veces la Biblia ni menciona. Yes. O que si lo menciona, nada más lo menciona en sentido como que el hijo de tal fulano. Y ya. Pero cuando más allá, tú te das cuenta que estas personas hicieron clase de cosas que si ellos no hubieran puesto de su parte, tal vez esto no se hubiera llegado Así es. a llevar a cabo. Y esto es lo interesantísimo de este punto. Tras batidores. Amado, amada, haga la obra tras batidores. Con Yes. amor. Yes. Como para el Señor. Yes. ¿Por qué? Porque Él sabe recompensar. En la obra de Dios no solamente necesitamos predicadores. En la obra de Dios se Todo. necesita cocinero, panadero, cocedores, vigilante, sacerdote. Necesitamos gente que lleven el inventario, contadores, necesitamos porteros, necesitamos guachimanes. De todo un poco. Toda esa gente que se encarga de lo administrativo, tú no lo ves a ellos cuando la chequina de Dios está bajando. Pero esa gente son importantes dentro de la obra del Señor. Entonces, no te afanes por buscar una posición de renombre ahí donde tú estás. Así es. Tú puedes trabajar tras Y batidores, si Dios amado. te tiene ahí en esa posición, es porque Por tú algo. le eres útil en esa posición. Es por Tú, algo. tú eres el especial de esa posición. Oye, era tan abundante la ofrenda que trajo el pueblo que Itamar dijo, aquí hay que ministrar lo que es el orden. Itamar estaba tan pendiente de que no hubiera desorden y él necesitaba manejar mostrar un manejo conservador de lo que se había recogido y no un afán de despilfarrar o que hubiera robo. Itamar tras bastidor hizo esta obra, un inventario certero para evitar robo, hurto, que no se fuera despilfarrado todos los recursos, sino que los recursos se utilizaran en el orden. Entonces, en la obra del Señor hay posición, no solamente ese profeta es un servidor, no Hay de solamente todo, hay de todo en Hay la de todo. obra del Señor. Mira, un tema muy importante. Acá Dios había dotado a Bezalel y a Oliá de talentos, Yes. de arte, de esto, de lo otro. Y a nosotros también nos ha dotado. Así Porque es. en la parábola de los talentos se explica esto con mucha clarividencia. En términos de que a uno se le dio uno, a otro se le dio dos, a otros 5. Pero si a ti aún se te dio uno, Y no hiciste nada. ese talento que se te dio, por más que sea uno, con ese talento basta y sobra Yes. para que tú seas Es que, útil es que- en la así obra es. de Dios. Es que si se lo dieron es porque Dios lo creía capaz, pero a veces uno mismo se estanca. Uno mismo se pone barreras. Menospreciamos Uno se menosprecia, también. yo no puedo alcanzar esto. Yo no puedo hacer limita. esto. Se limita. No te limites. Ahora, Dios, Porque tú puedes. así es, Dios no va a pedir algo que no te ha dado. Él siempre va a esperar que tú des fruto de lo que Él te ha confiado. Dios no te va a pedir nada que Él no ha puesto en tu mano. Él va a pedir lo que se te confió. Por eso, si Él te dio 5, porque te vio capaz. Si Él te dio 2, es porque te vio capaz. Si te dio 1, porque te dio capaz. Nunca la habilidad
va a ahogarte o te vas a sentir que estás saturado, porque Él siempre da según la capacidad. Nunca te rindas. Más claro se daña. ¡Ey! Más claro. Este tema me tiene... Es un tema muy amplio. Sí. Es un tema muy motivador. Yes. Porque esta es la parte que a mí más me gusta, que es un tema motivador. O sea, tú que estás escuchando esto, tú que en algún momento te has sentido deprimido, te has sentido como que no eres útil o que te menosprecian, Un tiempo entre llega. tantas cosas, Un tiempo llegará. sépase algo y tenlo presente. Yes. Sigue trabajando tras bastidores, sigue esforzándote a tu trabajo al 100. Y si lo puedes hacer al 200, hazlo al 200. Nada más. ¿Sabes por qué? Porque tu recompensa va a venir. Así es. ¿Por qué? Porque el trabajo que uno hace en lo oculto, Dios lo recompensa en público. Así es. Y créelo, que muchas veces sale mejor recompensado que el que sale al frente de la misión. Así es. Y esto te lo digo porque, mira esto, ahora que me está bajando otra revelación. ¡Ey! Métanle mente a esto, nada más. Dios usó a Moisés como cabeza para sacar al pueblo de Israel. Ajá. Pero mire, Moisés no pudo disfrutar de la tierra prometida. Yes. Entonces, ¿quiénes fueron los que disfrutaron realmente de la tierra prometida? Otros. Entonces, ¿por qué? Fueron muchos de los que tal vez trabajaron tras bastidores. Yes. Pero Moisés fue el que Dios usó como Y se habla de él. Legado. ¿Me Se entiendes? habla de él. Se sigue Pero- hablando de él porque trabajó tras batidores, pero Dios lo exaltó. Exacto. Entonces, ¿quiénes fueron los que vinieron a disfrutar realmente? Aquella generación que Josué. no trabajó. Y comitiva, ¿me entiendes? Entonces, esto da a entender que muchas veces el largo trabajo que tú hagas en lo oculto, a su tiempo, tú vas a disfrutar. Bien, dentro de la obra del tabernáculo se tenía que realizar el arca del testimonio. Tenían que hacer la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro. Estos eran elementos importantes dentro del tabernáculo. Ahora, esa menorá, esa lámpara, necesitaba aceite. ¿Quiénes realizaban el aceite? Todo el mundo veía al sacerdote encender la lámpara. Veía que había aceite continuamente, pero ¿quiénes eran los que hacían el aceite? ¿No? Tema interesantísimo. Habían gente que se dedicaban a realizar el aceite aromático, el incienso, la mirra. Esta gente tú no lo veías en el tabernáculo como con el sacerdote y los levitas ahí en el sacrificio. Tú no lo veías a ellos ahí. Pero ellos trabajadores. Estaban allá haciendo lo que le correspondía. Por eso el aceite no cesaba. Yes. Porque tras batidores había un grupo dedicado a hacer aceite. Había un grupo dedicado a esta misión. Y así sucesivamente vemos en la obra del tabernáculo. Veíamos que los sacerdotes y levitas eran los que estaban ministrando en el altar, ministrando en el tabernáculo, pero las esencias que ellos necesitaban, esa esencia venía de una mano de obra. Y esa mano de obra no se veía, esa mano de obra no estaba allí, pero esa mano de obra trabajaba tras batidores. Por eso en esta noche queremos instante a que continúes. Quizás tú digas, ay, el pastor no está viendo mi trabajo. Dios lo está viendo. Quizás no me están tomando en cuenta. No están valorando mi esfuerzo. Mantente trabajando tras bastidores, porque el que te creó, el que te llamó, ese sí te está viendo. Y los trabatidores tienen su recompensa. Los trabatidores tienen su recompensa porque nosotros que estamos sentados aquí hemos trabajado trabatidores. Claro que sí. Y hoy hemos visto nuestra recompensa. Claro y que seguimos haciendo los trabatidores. Exacto. Porque como líder muchas veces no nos tomamos lo que tenemos que tomarnos, sino que usamos siempre a otro. Dale, tú puedes. Mientras nosotros estamos tras batidores, orando, clamando para que a esa persona que nosotros estamos usando, estamos promoviendo, le vaya bien. Ey, Sea un éxito. la obra del tabernáculo dice que tenía un periodo de 6 meses. 6 meses
era el trabajo que te tenía que hacer para construir ese tabernáculo. Aquí yo tengo la imagen en mi Biblia de lo que representaba el tabernáculo, cómo era una tienda, pero afuera del tabernáculo tenía un altar, el altar de bronce. Pero el altar de bronce era tan grande y tan alto que personas de pequeña estatura no podían servir ahí. Entonces la gente que trabajaban ahí en el altar de bronce tenían que ser gente alta, porque ellos tenían que mantenerse con el garfio, con el gancho y preparando eso. Pero ¿quiénes eran los que se encargaban de preparar el cordero? Ya cuando el sacerdote iba al altar, ya todo estaba listo. Ya el producto estaba terminado. Ellos nomás tenían que servir ahí, ministrar al Señor ahí, rendir culto ahí. Pero ya tras vestidores había un grupo de gente que se dedicaba. Mira, no se podía llevar cualquier animal al altar. Tenía que hacer un cordero sin mancha. Todo era intachable. Sin defecto. Lo O sea mejor. Todo era, mientras yo leía las Lo descripciones, Yes. Dios daba descripciones tan al punto, que es como que si tú te pasas con un poquito de sal y la comida sabe salada, había problemas. Había Así problemas. Entonces, Porque era un complicación. tema detallado, donde el que tenía que hacer, lo mínimo tenía que hacerlo concentrado y sabiendo de que esto era para Dios. Así y es. que esto era santo. Y esto no, él no estaba haciendo cualquier cosa, no. Así es. Entonces, este tema es un tema interesante. Mira, en la Biblia hay un personaje que actúa tras bastidores o de manera directa para influir en los acontecimientos. Y ese es un hombre llamado Mardoqueo. Dice que aunque no era rey ni un líder visible, Mardoqueo desempeña un papel crucial en la historia de Esther, haciendo que guiándola y aconsejándola para que interceda ante el rey y salve a su pueblo judío de la destrucción. Y dice que Mardoqueo tras batidores es un ejemplo de fe silenciosa. Yes. O sea que Mardoqueo fue un consejero. Mardoqueo siempre se mantuvo aconsejando a su sobrina, Adasa, Esther. O sea que si yo estoy en una congregación y quizás yo no tenga ningún cargo como pastor, líder, predicador, evangelista, pero tengo el espíritu de consejo en mí, Ay, Dios mío. yo puedo trabajar tras batidores, Yes. dando consejería a la juventud, a los adultos, a los niños. Amado, en la obra del Señor, mira, hay espacio para todo. Por eso Hay de todo. Pablo Hay de todo. dijo que somos un cuerpo. Sí. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Y cada miembro del Tiene cuerpo su función. tiene una función importante. Tiene su función. Aún los miembros más insignificantes tienen una función importante. Importante. Todos no vamos a ser boca. No, güey. Todos no vamos a ser oídos. Todos no podemos ser ojos. Todos no podemos ser manos. Pero si cada uno pone de su aporte, el cuerpo la es obra- edificado la obra avanza. y La obra avanza. avanza. Y esa es la intención realmente, de Yes. que la obra avance. Claro. Por eso que lo que se te dio, úsalo. Úsalo. Y ponlo para que la obra del Señor avance. Y mira, Pon tu grano de arena con lo que Dios te amén, dio. amén. Y mira que el que trabaja tras batidores dice que no busca reconocimiento público, Exacto. pero su fe y sabiduría son fundamentales para el desenlace de la historia. Así es. Yo estuve leyendo cómo se realizan las películas. Las películas. Dice, detrás de cada producción cinematográfica hay un equipo que le da vida a la historia. Mira. Hay un equipo que desempeña innumerables actividades, dones, talentos para darle vida a la película. Aunque muchos de estas personas ni la vemos en pantalla, tienen un papel fundamental en la producción. Sin sus contribuciones, la película no existiera. Ahora pregunto, ¿te imaginas que el sonidista estuviera ausente?
como fuera esa No película. hay sonido. No hay sonido. ¡Ay! ¡Ay! Esto- Para Por que tú eso- veas que el sonidista que está detrás de bastidores es importante. Por eso que la persona que es tras batidores es una influencia discreta. ¡Ey! El que ¡Ey! está tras batidores es ¡Ey! una influencia ¡Ey! discreta. Aquí va a salir chispa por la pantalla, hombre. ¡Ey! Dios mío, trabatidores, influencia discreta. Dice acá la líder, sierva, ministra Yarabi. Santo. Anótalo por ahí, anótalo. Dice que y su consejo y guía a Esther son claves para que ella tome la decisión de presentarse ante el rey y revela el complot. Ahí escribe un usuario, dice, son los que están detrás de cámara. Eso, Yes. también en el reino hay gente Yes. que están detrás de cámara. Así es. Esa gente tú no lo vas a ver, pero esa gente aportan en el reino. Influencia Esa gente discreta. tú no lo ves, esa gente son de influencia en el reino. Influencia discreta. Así que tú que nos escuchas en esta noche, tú sigues siendo esa influencia discreta. La Yes. Biblia dice que los secretos Dios lo va a recompensar Al en público. público. Bendito sea la gloria de Dios. Así que tú sigues sirviendo a Dios ahí detrás batidores. Esto no es peleando posición y que yo quiero ser esto. Y yo un estoy buscando trabatidor, esto. un trabatidor Ajá. es una persona leal. Así es. Es una persona leal. Yara acaba de tocar un punto muy importante. Regularmente las personas que se encuentran detrás Así es. son las más leales que hay. ¿Por Yes. qué? Porque nunca te dicen que no. Así Ah, es. Por el Así contrario, cuando el que quiere ser visto está como mandando su flinty o haciéndose... ¡Ey! Es ese que está importante. detrás te dice, hey, dale. Hey, dale. O sea, son más leales regularmente que los que van Y de a ser frente leal, siempre. al ser leal, desarrolla una valentía en ti. Así es. Al ser leal, desarrolla una valentía en ti, porque dice que en Mardoqueo había lealtad y valentía. Y Mardoqueo se mantiene fiel a su pueblo y a su principio, incluso cuando enfrenta peligro. Así La es. historia de Mardoqueo y de Esther nos enseña que la influencia y el impacto de una persona puede trascender su posición visible. Así es. Y que la sabiduría y la fe pueden obrar poderosamente tras la escena. Mira lo que dice nuestra compañera, colega, esa es mi esposa, Tras se la las escenas. presento. Bendiciones. La influencia de una persona detrás bastidores puede causar un impacto poderoso. Mis amados hermanos, mira, voy a volver a presentarles la vestidura del sacerdote. Esta es la vestidura sacerdotal. Wow. Ahí vemos a Aarón luciendo la vestidura. Pero este trabajo lo realizó un grupo de personas tras batidores, detalladamente. Esta era la vestidura del sacerdote, con su efod, su lino fino. Aún el canzoncillo tenía que ser de lino fino. Wow. Su sombrero. Hermano, detrás de batidores se sirve a Dios. Yes. No hay que tener posición. Detrás de Yes. batidores podemos servir al Eterno. Lo importante de servirle a Dios detrás es hacerlo con amor. Hacerlo entendido de que tú le estás sirviendo a Dios. Eso. Porque cuando tú estás entendido de esto, tú vas mejorando y cada día tú te esfuerzas por darle a Dios más Y lo mejor. y más y más de lo que ya tú Ahora, Y mira- antes que mi esposa diga lo que va a decir, toda obra en el tabernáculo tiene o tenía un inicio, un desarrollo y un final. Y eso no ha cambiado todavía. Eso lo mantenemos hasta el día de hoy. Hasta el día de Y- hoy. Y el día de hoy, tal vez la esencia de las cosas, cómo se hagan en el templo, en la iglesia, es un poco distinta, quién sabe, porque estamos hablando de acá del Éxodo. Yes. Pero realmente pudieron haber cambiado de repente la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, Yes. el parámetro sigue siendo el El mismo. mismo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, para lograr el objetivo, que es llevar la palabra de Dios, se necesita un grupo Un de equipo, personas. un equipo se de necesita trabajo. el que predica, se necesita el que dirige, Ajá. se necesita el que está de repente detrás grabando. Los Se intercesores. necesitan los intercesores, se necesitan los consejeros. No vamos muy lejos. Ahorita mismo nosotros estamos trabajando aquí. Y aquí hay gente Y trabajadora. aquí hay una chica trabajadores que ella es la que está dirigiendo la orquesta, ella es la directora y quizá ella no se ve aquí con nosotros. Pero está tras pero está tras bastidores. bastidores
trabajando, ella tiene el audífono para ver cómo está el audio, recibiendo los mensajes, escribiendo, mandando los corazones. Esa chica es importante entre nosotros, aunque no y es esté... un artista, ¡Ey! porque también cose. ¡Ey! Dios mío. ¡Ey! Es un artista. Trabatidores podemos seguir sirviendo, Mira, amados. y mira esto es poderoso. Dice que Mardoqueo fue trabatidor, dice que Mardoqueo, aunque no ocupó un puesto público prominente, al principio, dice, sus acciones desde una posición de influencia llevaron a la salvación al pueblo. Así es. Llevó al pueblo a la salvación ¡Ey! tras batidor. ¡Ey! ¡Ey! La obra evangelista. Mira, aquí hay 3 evangelistas. Amén. Aquí hay 3 evangelistas. Nosotros nos dedicamos a predicar, no solamente en las redes. Nosotros también predicamos en las calles, en nuestra comunidad. Entonces, nosotros estamos claros de que la evangelización es una obra de salvación. Pero esa obra requiere de un equipo. Cuéntanos de ese equipo ahí, Alberto. Bien, personalmente le digo la verdad. Yo como evangelista, Yes. a mí me ha tocado entender y comprender algo. Ajá. Yo tengo que ser el primero en agarrar y montarme una bocina. Ay, ¡Ay! bueno. Y esto es un tema que a muchos no le gusta. Porque regularmente los líderes hoy día solamente quieren mandar, llevarse el mérito. Ey, a esto, a lo otro. Autoritario. Pero cuando tú le dices, pero tú tienes que ir por delante, empieza tú. Es que el verdadero líder Entonces, va por ¿qué? delante. Entonces, ahí es Hermano. donde distorsionamos. Entonces, Yes. la obra evangelista es un trabajo arduo, Yes. pesado, Yes. cansado. Cuando muchos están en su casa relajados, nada más esperando el día de congregarse en la iglesia, hay un grupo Yes. que sí estamos pensando en que hay que ir a la calle. Así es. Y esta obra es desgastante. Pero ¿saben qué? Lo importante y lo interesante es de que al final sentimos regocijo, estamos regocijados porque estamos haciendo la Yes. obra Así de es. Dios. Mira, y en cuanto a la obra evangelística, esto requiere de algunos pilares. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Y enviar. 4 pilares. Ganar requiere de un equipo de trabajo. Necesitamos un equipo que se encarga de consolidar el alma. Consolidación. Necesitamos un equipo de trabajo que se encargue de discipular ese alma. Y necesitamos un grupo de trabajo que se encargue de enviar, que después de que ese alma sea discipulada, llega a formar el carácter, ahora tiene que ir a predicar de lo que se le predicó. Lo que se le enseñó. Entonces esto es una cadena, esto es un ciclo. Esto no es solamente de que ganamos el alma y ya. Ya, no. Ese alma necesita ser consolidada. Ese alma necesita ser O sea, que discipulada. necesita que le dediquen Y ser tiempo. formado, Claro. ser formado. Y eso requiere de trabajo. Trabajo. Eso Ah, Y un requiere... Alto trabajo trabajo. que literalmente dentro de la congregación casi nunca es valorado. Así es. Pero es un tema también tras bastidores. Así es. Entonces, es el tema que muchas veces la iglesia está creciendo en miembros, pero Nadie sabe cómo. nadie sabe por qué. Ay. Entonces, Porque hay quiere un decir que hay un trabajador. grupo de personas que están detrás, Ay. trabajando en esta obra. Y eso fue lo que para pasó. Que la iglesia crezca. Y en eso fue lo que número. pasó con Mardoqueo. Mientras le dice, ve donde el rey. Allá estaban ayunando, Ajá. estaban vigilando, Ey. estaban orando tras batidores Ey, pero- para que Esther pudiera alcanzar la victoria delante del rey. Mira que cuando ella llegó, ella llegó conmigo, el rey le dijo, ¿qué quiere, reina Esther? Pídeme, y le tiró. El cetro. Dios mío, ¡Ay! la oración y el ayuno y la vigilia provocó un impacto. O sea que mientras la reina Esther iba a presentarte donde el rey, había un grupo tras batidores en Orando, oración, ayunando y en vigilando. intercesión, en vigilia. Ey, amado, esto se aplica en todo, aún en casa. Sí. Tú que estás en casa, varón de Dios. Oye esto. Poderoso. Varón de Dios, mujer de Dios, tú que nos escuchas ahí. Aleluya. Hoy ahí siento poder. Candela, chispa y llama, todo lo que prenda. Ay, óyeme, tú que me escuchas. Ay, Dios mío. Cuando tu esposo sale a laborar Yes. o sale a llevar una hoja de vida, tú estás, mujer, en casa, doblando rodillas tras batidores para que el día de tu esposo sea un día provechoso, Exitoso. para que las puertas se abran, Yes. para que sea un día próspero, para que le vaya bien, para que le guarde. Entonces, aún en casa hay hombres y mujeres que pueden servir tras bastidores. Así es. Y ese que me impacta porque ella llegó con temor pensando que el rey iba a ir contra ella, pero él mismo sí ve, ¿qué quiere?
pide reina Esther, Yes. daba su disposición, porque la oración, la intercesión, la vigilia, la unidad, el ayuno provocó un impacto que él mismo no se pudo negar. Él tuvo que reconocer que la que estaba yendo delante de él no era cualquiera. La reina Esther triunfó. Entonces dice que cuando Mardoqueo fue tras batidores para salvar a su pueblo, dice que, y el trasfondo de la historia Ajá. de Esther, Mardoqueo era un judío exiliado Ajá. que vivía en la ciudad persa de Susa. Yes. Y se convirtió en el tutor de su prima Adasa. Así es. Esther, quien luego fue elegida reina de Persia por el rey Asuero. Yes. Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey y la reveló a través de Esther, lo que llevó a la ejecución de los conspiradores. Un hombre llamado Amán, con gran poder, buscó destruir a todos los judíos de Persia, y Mardoqueo fue clave Ajá. para exponer sus planes desde su posición. Y Mardoqueo actuó tras batidores, guiando a Esther y trabajando para frustrar las intrigas de Amán y la aniquilación de Yes. su pueblo. Yes. Amados, este es un tema crucial, importante, rico, sabroso, de mucha relevancia, de mucho valor. Usted es importante en la obra del Señor. Usted es de gran valor. Bendito sea la gloria de Dios. Usted es importante. La intención de este tema es de que ustedes hoy puedan salir de esta sintonía Yes. con este mensaje. Yes. Tú eres importante. Ajá. Aunque trabajes batidor, eres importante. Yes. Para Dios tú eres valioso. Yes. Dios lo que depositó en tu mano, Él quiere que tú lo pongas a práctica Y para mira, su obra. Y mira lo que provoca ser trabatidores, hermano. Ajá. Dice que Mardoqueo fue elevado a una posición de gran honor y autoridad. Y los judíos pudieron defenderse de sus enemigos. Y dice que otra posible interpretación es Josué. Aunque Josué eventualmente lideró al pueblo de Israel. Ajá. Inicialmente fue un ayudante cercano de Moisés. Y aprendió de él trabajando en la sombra De Moisés. de Moisés. Así es. Poderoso. Así es, así es. Poderoso. Así es. Amados, vamos Está aterrizando. tónico, hermano. ¿Ah? Sí, sí. Poderosa, Hay que ir poderosa. aterrizando ya porque la hora está bastante Avanzada. avanzada. Así El es. tema está muy interesante y la verdad quisiéramos... Creo que el otro martes lo vamos a hacer ya. Creo que vamos a continuar el otro martes con este tema, porque este es un tema interesante. Cualquier Es un cosa le tema estaremos avisando. para que ustedes se motiven, para que ustedes lo que estén haciendo no lo dejen de hacer. Yes. Y el que no está haciendo, pues empieza a hacerlo. Así es. Esta es la intención realmente. Por eso que este programa es Nunca te rinda. La intención es empujarte a que tú no tires la toalla. Y Así poderoso, y poderoso, poderoso. Mira, hermano, yo no puedo, vamos a terminar, pero yo necesito decir esto. Dice que Daniel, a pesar de servir a varios reyes y tener un lugar prominente, dice que Daniel a menudo actuaba detrás de escena. También él fue un hombre trabatidor. Es que en la Biblia hubieron muchas personas que trabajaron tras batidor, amor. Si seguimos con este tema, No vamos a ir aquí no vamos con a material. terminar. Tú tienes ahí Mucho material. un mapa entero de gente que trabajaron tras batidor. Así que, mis amados, le damos gracias a Dios por su participación, por estar aquí con nosotros compartiendo. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Así que todos No. juntos le decimos, Nunca te rindas. Nos vemos Bendiciones. en la próxima. Bendiciones. Never give up. Nunca te rindas.